UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, este podcast donde analizamos la geopolítica, la economía, la diplomacia de varios países, en particular con la potencia asiática, y hoy vamos a hablar de un tema que está generando expectativas y muchos retos, incertidumbre, y que requiere estrategias de prácticamente todo el mundo. Jorge, apenas van 10 días del gobierno de Trump. Estamos grabando esto el 30 de enero de 2025 y se siente mucho más, ¿no? Que tan solo 10 días. Sí. Pareciera ser que ya lleva varios meses, si no es que años, en la silla. Sí. Pero pues era de esperarse, ¿no, André? Y venían dando señales de qué iba a ocurrir desde la campaña, ¿verdad? Ya se venían alineando ciertos temas. Lo cierto es de que pues viene a sacudir al mundo prácticamente, ¿no? En muchos temas. Sí, definitivamente. El mundo no será igual después de este gobierno de Estados Unidos, la principal potencia económica, tecnológica. Así que bueno, vamos a hablar de este periodo, de esta era de Trump 2.0, los principales temas que están en su agenda. ¿Cuáles serían, Jorge, para ti? Pues está el tema de la guerra comercial con China. Con China, sí. Que se tiene repercusiones mundiales. Uh-huh. Está el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? De que tanto vaya a interesarle a Estados Unidos respetar las posturas de, pues tanto de Rusia en particular, ¿no? Que es hasta ahorita, según los especialistas en la materia, el país que está ganando el conflicto y el cual desea sentarse con Estados Unidos, ¿no? Ese es un gran tema. Para México hay muchos, ¿verdad? Para México en particular hay muchos. ¿Qué va a pasar con el tema migratorio, el tema del combate al tráfico de drogas? ¿Cómo vamos a ir preparando el escenario para la renegociación del tratado? Hay bastantes temas, André, creo yo que vamos a poder, porque nos da materia para poder seguir grabando episodios interesantes, creo yo, para la gente que nos escucha sobre las formas, la planeación, la ejecución del gobierno de Trump. Ahí están entonces algunos de los principales temas, Jorge. Como siempre, agradecer a UABC Radio, a la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC por hacer posibles estos episodios de Diálogos sobre China y el mundo. Y bueno, empecemos, Jorge, con algunos de los muchos temas que están en la agenda del gobierno de Donald Trump. Pues por empezar en la región más cercana, ¿no? Las presiones a Canadá, ¿no? Muy incisivo con sus comentarios, ¿no? Así con jocosos o con cierto tono burlesco, ¿no? Hacia Justin Trudeau, llamándolo gobernador y al Estado 51. ¿Cómo ves esa relación? Fíjate que eso se desprende, André, de un plan que han estado promoviendo de cara al cumplimiento de 250 años como país de Estados Unidos, en donde precisamente se ve que parte del territorio de México, todo Estados Unidos, todo Canadá y Groenlandia formarían un solo país, que sería Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo yo que dejan en evidencia un interés expansionista, ¿no? Territorialmente hablando, de pues llamarle Estado 51 a un país, ¿no? Que es tu tercer socio comercial más importante, con el que en teoría uno ve, ¿no? que hay una relación muy cordial entre ambas naciones, hablan un idioma en común, que eso ayuda bastante, ¿verdad? Claro. Tienen formas muy similares
Mas, sin embargo, pues ya nos damos cuenta que incluso aprovechando la coyuntura de la crisis política canadiense, André, ya con un debilitado Justin Trudeau, pues Trump y Elon Musk aprovecharon, ¿no? Como les gusta, las redes sociales para pues jactarse de esto, ¿no? Y hasta imágenes ahí que fueron muy controversiales, ¿no? Un Trump viendo al horizonte, así como, sí, con la bandera, ¿no? Exacto, de Canadá, ¿no? me parece. Entonces, sí. Llama la atención. Obviamente, mira, yo lo vengo escuchando, ¿no? Y lo menciono, también lo replico. Muchas de estas cosas que parecen ser ocurrencias de Trump, pues tienen un trasfondo, ¿no? Y es interesante a veces empezar a leer y a documentar el porqué. Y yo creo aquí que tiene que ver con ampliar el alcance de un país como Estados Unidos y pues lograr poseer más territorio para convertirse en la nación más grande del mundo, ¿no? Claro, sí, pues para mí está claro, Jorge, que estamos ante un imperialismo declarado, una hegemonía que está buscando hacer lo que los imperios hacen, ¿no? Expandirse territorialmente en poder, y ahí hay una declaración explícita, ¿no? Que ha hecho el gobierno de Donald Trump sobre anexarse ese territorio, otros, cambiar, ¿no? Estas luego controversias, a ver si lo comentamos más a detalle, del Golfo de México, por estos símbolos, ¿no? Que luego hacen pensar en eso, ¿no? En cómo buscan tener más poder, a pesar de que hace más de 60 años, pues el mundo acordó, ¿no? Liderados por Estados Unidos, que iba a haber instituciones y que el mundo iba a estar organizado de una forma en donde se iban a acordar todos estos asuntos en foros, ¿no? Donde iban a comentar y que íbamos a dejar atrás esos sistemas imperialistas. Y bueno, ahora estamos, pareciera, ¿no? Volviendo a esas épocas. Que en la historia del siglo pasado y lo que llevamos de tampoco es sorpresa que Estados Unidos se maneje con este doble rasero, ¿no? Para el resto del mundo le impongo ciertas reglas, ciertas formas, pero yo soy el primero que las incumple. Y esto lo observamos en muchos ámbitos, ¿no? La parte política, diplomática, financiera, comercial, ¿no? Yo promuevo tratados, pero soy el primero que los viola, ¿no? Te hablo de apertura, pero soy el que blinda las fronteras. O sea, son estas contradicciones que se vuelven más evidentes cuando llegan este tipo de personajes, ¿verdad? Encumbrados en el poder, que además ganan con notoriedad una elección, ¿verdad? Indirecta, como ya en su momento lo explicábamos, pero que ganan y que arrasan con el Congreso. Entonces ahorita ellos creen es cuando pueden hacer este tipo de impulsar este tipo de decisiones, ¿no? Al interior de su país, que tienen obviamente repercusiones internacionales. Claro, claro que sí. Jorge, entonces, bueno, con múltiples contradicciones, pero me parece, ¿no? Que podríamos estar ante un neoimperialismo o neofascismo, quizás. Cuando sí, definitivamente. Hablamos de estas decisiones que se están tomando, los politólogos, cientistas sociales tendrán que explicarlos, ¿no? Explicarlo con más detalle, de forma más sabia seguramente, pero bueno, me parece que hay señales para pensar en eso, ¿no? De cómo en estos pocos días y de las formas en las que se utilizan, estaríamos, ¿no? Viendo un sistema totalmente distinto del que se suponía que íbamos a estar organizados como planeta entero, ¿verdad? Sí, este mundo basado en reglas quedó en el pasado ya, porque las reglas no se aplican a todos por igual, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer excepciones a la regla, pues las reglas dejan de tener razón de existir. Claro. ¿no? Ahí está, entonces, bueno, ahí está el tema y algunas reacciones de Canadá. Bueno, como decías hace rato, ¿no? Justin Trudeau parece que no va a buscar repetir en el cargo, y eso también puede ser preocupante, ¿no? Porque él hasta cierto punto es un personaje moderado, y en Canadá ya se están dando algunas declaraciones muy controvertidas hacia México, hacia China misma, ¿no? Hacia una ultraderecha, ¿no? Se ve algunos personajes muy
declarados, ¿no? Hacia esa postura política. Entonces vamos a ver cómo se configura también la política en ese país. Que empieza a cobrar fuerza, ¿no, André? Y en el mundo, ahí vemos el caso, por ejemplo, de Argentina, Milei, con Milei, claro. ¿no? De Bukele en El Salvador. A lo mejor Noboa en Ecuador pudiera ser parte de esta corriente, ¿no? En Italia, con Meloni, también vemos una postura neofascista declarada. Es preocupante, pero a su vez, André, también tendríamos que cuestionar pues qué han dejado de hacer las otras corrientes políticas para que este tipo de organizaciones políticas cobren tanta relevancia y la gente los esté votando. Eso es lo interesante, sí, ¿no? Así es, y también el papel de la oposición es muy interesante de ver, ¿no? Cómo luego, pues sí se apaga, ¿no? Y eso en Estados Unidos va a ser muy interesante de verlo, sobre todo al interior, ¿no? El Poder Judicial, ¿qué va a hacer, ¿no? Ante bueno, ya vimos que todas estas reformas. Las manos con el proceso de Trump, ¿no? Ajá, sí, con ese, pero luego también con estas, con estos decretos con el que inició su mandato, ¿no? Que algunos de ellos contradicen la Constitución, particularmente hablo con el del nacimiento en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Ahí ¿qué va a hacer el Poder Judicial? ¿Se va a echar para atrás? ¿Va a doblar las manos como dices? ¿O se va a imponer, ¿no? Como históricamente lo ha hecho en la historia de Estados Unidos. Que es donde estos contrapesos en las estructuras de los países pues son esenciales, ¿no? Así es, son para la vida democrática son fundamentales, sí, así es. Que además ha sido un país que pregona la democracia, ¿no? Entonces, como que de democrático hoy en día no tiene tanto, ¿no? Así es, pues vamos a verlo con esas configuraciones que se den desde el Poder Judicial. Jorge, otro tema, la migración. Esto particularmente parece afectar a México, ¿verdad? Sí, aunque también habrá seguramente otros países afectados porque a Estados Unidos buscan entrar pues de muchas nacionalidades, ¿verdad? Creo que Latinoamérica en general va a ser la región más afectada por esto, ¿no? Sin definitivamente, duda. Así es. Entonces van a deportar, pues ya empezaron, ¿no? Pero planean hacer unas cantidades de deportaciones masivas. Las cifras van desde 1 millón a 11 millones de personas con estatus migratorio ilegal en Estados Unidos. Entonces, que mira, cuando uno lee sobre el tema desde Estados Unidos, también se le critica este tipo de posturas. Algunos analistas han hablado de si se diera esa expulsión masiva con esas cifras, ¿no? De cerca de 11 millones, poco más de 10 millones, le afectarías directamente a la economía. Sí, su economía interna. Exacto, habría sectores bastante vulnerables, ¿no? Que se van a ver muy afectados. Ahí está el tema del sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Incluso algún otro tipo de actividades que los migrantes ilegales han facilitado a través de la explotación y de los bajos salarios, pues generar también condiciones financieras de las empresas estadounidenses a favor, ¿verdad? Así es. Esto es algo, algo que no podemos ocultar, ¿no? Ahora, André, aquí, por ejemplo, toda esta controversia que se generó con este fin de semana, ¿no? Con el gobierno de Colombia, por ejemplo, ¿no? Sí, llamó la atención y demás, pero México, ¿qué va a hacer? ¿No? Ya parte del gobierno de Trump responsable de este tema migratorio le ha dicho al país, ¿sabes qué? Voy a regresarlos a tu país. Y acá llegarán ciudadanos de diferentes nacionalidades. Sí, entonces México está preparado, no está preparado. Ya hemos padecido en otras épocas, ¿no? Crisis migratorias. Sí, así es, Jorge, pues sí, un tema complejo porque es humano, ¿verdad? Sí. Como lo dices. Y bueno, además del sector agropecuario, se sabe, ¿no? Que los ilegales de otras nacionalidades en Estados Unidos se dedican a la construcción, a servicios también como los alimentos, ¿no? Los restaurantes también tienen una gran cantidad de personas de origen mexicano y de otras nacionalidades latinoamericanas. Entonces, seguramente habrá afectaciones porque uno no se imagina, ¿no? Esa base de votantes de Trump trabajando en la pizca de los cultivos en Estados Unidos o en las cocinas
por en la los construcción. salarios que además se les paga. Por así es. Eso, ¿no? Sí, y lo pesado también que es el trabajo, ¿verdad? Claro. Que conlleva. Entonces, Trabajo muy físico. Así es. Así que es todo un reto. Desde una perspectiva mexicana pareciera que ya hay algunos proyectos, ¿no? Para albergar a todas estas personas en pues albergues algo improvisados, ¿no? Sí. En lugares que están destinados para otras cosas como deportes, entre otros. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Yo estoy preocupado, ¿no? Uh-huh. Nuestra ciudad, aquí en Tijuana, es una ciudad santuario para los migrantes. Uh-huh. Y no tenemos la infraestructura para hacerle frente ni siquiera a los migrantes que ya tenemos ahorita. Uh-huh. Así es. Si se viniera una oleada de deportaciones masivas de ciudadanos, no nada más mexicanos, sino de distintas nacionalidades, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál va a ser el programa? ¿Con qué recursos le vas a hacer frente? O sea, mandarlos en avión cuesta. Uh-huh. Sí, o sea, definitivamente. Para empezar, ¿no? Uh-huh. Tenerlos un día, hay que darles comida, hay que darles abrigo, hay que... Uh-huh. Techo. Techo, Uh-huh. exacto. Así es un tema, como tú lo mencionaste, humanitario, ¿no? Uh-huh. Partiendo de ahí. Por ello, tanto la crítica tal vez a esta postura inhumana uh-huh. de las formas en que Estados Unidos lleva estas deportaciones, Uh-huh. ¿no? Así es. Jorge, pues me parece que desde poco tiempo después, algunos días, ya habían declarado una emergencia en Tijuana, ¿no? Sí. En el Cabildo. Entonces, vamos a ver qué estrategias acompañan a esa emergencia que ya ven venir, ¿no? Los tomadores de decisiones aquí localmente. Esas emergencias se declaran básicamente para hacer uso de recursos extraordinarios Uh-huh. y de apoyo de otras organizaciones, otras uh-huh. instituciones del propio gobierno, ¿no? En Estados Unidos también lo hicieron, declararon una emergencia en el tema migratorio para echar mano de la Guardia Nacional, de recursos extraordinarios y de todo esto, ¿no? Entonces, México hizo lo propio y pues vamos a ver de qué están hechos estos gobiernos que les toca esta coyuntura, ¿no? Sí, muy complicada. ¿Y cómo ves, ahorita que decías, Tijuana es una ciudad santuario, los también estados o ciudades santuario en Estados Unidos? ¿Cómo ves esas condiciones? ¿Será imposible que detengan a los agentes de migración que van a estar haciendo todas esas redadas? ¿Están protegidos esos estados por ser distintos al interior? Si tú te has dado cuenta, Trump en sus formas, ¿no? Incluso aprovechó este desastre también humano, ¿no? Y natural por los incendios en la región de Los Ángeles y sus alrededores para empezar a minar ya una figura como el gobernador de California, un demócrata, ¿sí? Una persona que algunos tuvieron en el radar para ser un posible candidato a la presidencia, una figura que han venido trabajando desde hace ya varios años a la fecha, y ya empezó el discurso, ¿no? Es culpa del gobierno de California y el gobernador, esto, aquello. Entonces, yo creo que lo van a tener muy difícil, André. Lo van a tener muy difícil. Hay cierta autonomía de los estados en Estados Unidos para incluso legislar sobre ciertas leyes que solo aplican en el estado y hay diferencias entre un estado y otro. O sea, ese manejo es distinto al que podemos ver, por ejemplo, en México, ¿no? Donde hay una uniformidad y son muy pocos los temas que difieren de un estado a otro, de una entidad federativa a otra. Allá es más notorio. Pero yo creo que la presión pues la van a tener que sortear, si no es que pues tener que doblar las manos y apegarse a lo que el gobierno federal del país y el Congreso. Acá es lo preocupante, ¿no? Que por lo menos estos primeros 2 años, hasta que se lleguen las elecciones intermedias, ambas cámaras están a favor del gobierno de Trump, ¿no? Entonces, estos 2 primeros años van a ser clave. Yo veo muy difícil. Yo veo, también están minando, por ejemplo, el tema en Nueva York, ¿no? Culpándolos de haber ellos promovido esto y tienen una crisis también de personas, ¿no? En aquella ciudad. Así es, bueno, ya veremos, Jorge, cómo se configuran también
las cosas en el estado vecino, en las ciudades de Los Ángeles, de San Diego, etcétera. Y bueno, pasemos entonces al tema de China. Jorge, en su primer mandato, Donald Trump generó una estrategia muy clara hacia China, ¿no? De bloqueo comercial, Sí. con aranceles, pero también restricciones tecnológicas hacia algunas empresas de ese país. ¿Cómo ves todo esto que se configura en la relación entre Estados Unidos y China? Pues mira, como lo venía diciendo el gobierno chino, ellos no percibían que fuera a haber cambios drásticos entre ganaran demócratas o republicanos, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen bien claro que desde el gobierno estadounidense, independientemente de quién lo lidere, pues es abierta esta tensión comercial, tecnológica, económica, financiera, militar, Uh-huh. en todos los ámbitos prácticamente, ¿no? Este choque de pesos completos. Pero la controversia se elevó a raíz de esta insistencia de tratar de hacerse dueño de parte de la empresa, que una de las joyas de la corona tecnológica china, que es TikTok, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Que dicho sea de paso, TikTok pues en China es distinto al TikTok que conocemos Uh-huh. en el resto del mundo, ¿no? Sí. Eso es lo irónico. Uh-huh. Yo creo que la tensión va a continuar. No veo los canales de comunicación y el respeto también. Fíjate que aquí, André, tú sabes más que yo sobre ello. Pero si tú observas, ni siquiera existe esa diplomacia, ¿no? Desde el gobierno de Estados Unidos Uh-huh. a sus contrapartes, ¿no? A sus Claro. pares, ¿no? Sí. O sea, Pues ahí- en el caso de Canadá, ¿no? Un país con tantas similitudes, como Exacto. decías, históricas, de idioma. Pues mira cómo se refiere a él, al país propio, sí, ¿verdad? sí. En la respuesta que Petro le dio a Trump en esta carta que publicó en X, Uh-huh. me llamó mucho la atención que Petro pone por ahí, ¿no? Dice, no puedo sentarme a dialogar contigo ni a saludarte porque tú me ves como un inferior, ¿no? Uh-huh. Y ese es el sentir de muchos países, incluyendo China, Uh-huh. ¿sí? Estados Unidos ve como inferiores a China. Yo no sé por qué, ¿verdad? Porque Uh-huh. China supera Uh-huh. 37 de 44 grandes temas de tecnología dicho por un think tank australiano, ¿no? Entonces, Uh-huh. acá yo no veo claro que se vayan a arreglar. Al contrario, yo veo... Fíjate, una jugada interesante, Andrei, que se está dando, creo yo, un gran error que Estados Unidos cometió fue permitir que Rusia y China se aliaran, ¿sí? Uh-huh. Porque históricamente uno puede leerlo así, los grandes pensadores de la diplomacia y de las relaciones exteriores en Estados Unidos, como por ejemplo un Henry Kissinger, ¿no? Un Uh-huh. Brzezinski, ¿no? Estos grandes asesores, siempre tuvieron claro que Estados Unidos debía tener una buena relación con alguno de los dos Uh-huh. y evitar que estos dos se aliaran. Uh-huh. Trump lo ha dicho. Biden cometió el error de permitir que China y Rusia firmaran aquella alianza, ¿no? Y formaran esta amalgama que se da 20 días antes de que arrancara la guerra en Ucrania, en el 2022. Entonces yo creo que aquí lo que puede suceder, y si tú te das cuenta, la insistencia del discurso del gobierno de Trump y compañía es sentarse a negociar ya con Rusia. Entonces pareciera ser que de los dos competidores, por lo menos militarmente hablando, el que puede estar más al alcance, según lo que yo puedo deducir, y visto así desde el gobierno de Estados Unidos, pudiera ser Rusia, ¿no? Uh-huh. Aunque al interior del gobierno estadounidense haya una rusofobia muy notoria. Uh-huh. Pero creo yo que la chinofobia es más grande todavía. Uh-huh. Sí. Entonces, no sé, a lo mejor por ahí puede ir el querer empezar a sentarse a la mesa de discusión y negociar el cese al fuego, esta llamada que van a tener en días próximos Putin y Trump, o sea, ese Uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Ya. Eso es, sí. A mí me parece muy interesante el contexto que ahora enfrenta Trump, Jorge, en términos de que China ya
ha avanzado tecnológicamente, Sí, ¿verdad? En estos sí. 4 o 8 años ha dado algunos pasos importantes en términos tecnológicos. Pues ahí está TikTok también, como una red social muy exitosa, muy popular en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero luego está también Huawei, ¿no? Que al mismo tiempo ha avanzado en términos de tecnología, de semiconductores, y China, ante las primeras presiones de Trump, pues decidió tomar algunas decisiones muy claras en términos de depender, ¿no? Bueno, si le van a cerrar la puerta a los semiconductores de Estados Unidos, entonces vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Los propios. Ajá, sí, no hay de otra, ¿no? En ese momento, y eso les ha permitido avanzar y depender menos de la tecnología de Estados Unidos y del mercado de Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que se está enfrentando a otro país, ¿no? Que ha progresado en términos sociotecnológicos. Entonces, esa experiencia podría hacer que sea distinta la negociación de la China de hace 8 años, ¿no? Aunque parezca hace poco, ¿no? Sí, Creo que el tiempo lo han sabido aprovechar muy bien. Tienes toda la razón. Y mira, es que esto, André, es un principio elemental del ser humano, ¿no? Cuando tú te empiezas a quedar sin el acceso a algo, buscas cómo compensar esa pérdida. Se adapta el ser humano. Te adaptas, exactamente. Y los chinos son amos y señores en esto. Así es. Toda su vida lo han sabido hacer para bien de ellos, bajo una planificación de muy largo plazo y un estado muy fuerte, ¿no? Y presente en muchas actividades. Mira, por ejemplo, un dato que poco se señala. Hoy en día la Armada China, en número de buques y de barcos, es mayor ya que la de Estados Unidos. No en portaaviones todavía, pero sí en el total. Entonces, estás hablando que te acuerdas de aquellos padres fundadores de la geopolítica, ¿no? Que insistían tanto en la fuerza naval para ser un país fuerte y defenderte, ¿no? del resto, como lo fueron los ingleses en aquellos siglos, pues hasta principios del siglo XX, ¿no? Hoy en día China ya supera a Estados Unidos en ello, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, ahorita con esta sacudida que provocó DeepSeek en las bolsas de valores? Está otro caso, sí, muy reciente. Una pérdida de poco más de $600 mil millones en el valor de mercado de la joya de la corona de la tecnología, como lo es Nvidia, ¿no? La empresa estadounidense. Sí. Empresa que le cerró la puerta a China en el tema de los semiconductores. Ahí está. Sí, eso es. Entonces, esas estrategias parece que están generando otros resultados, ¿no? Que quizás no esperaban desde la perspectiva china. En el caso de TikTok, Jorge, la propuesta es comprar el 50% de esta red social con una participación china y de Estados Unidos 50-50, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves esa propuesta? A mí me parece, ya te lo he dicho, ¿no? Sí. Que sería un caso muy icónico de que pueden sentarse a cooperar, ¿no? Porque ni siquiera la propuesta es 51-49, donde se vería ese desequilibrio. Entonces me parece, ¿no? Que sería un ejemplo de que ambos países, desde una perspectiva social, tecnológica, económica, pueden cooperar, y creo que serviría de ejemplo de que, pues, a ver, conflicto, no, mejor cooperación, ¿verdad? ¿A ti qué te parece? En esencia eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Mira, yo difiero, que te lo mencioné aquella vez, ¿no? Que hablábamos del tema. Yo creo que aquí es cuando China tendría que sostener su... y quedarse, salir de Estados Unidos. No. Interesante. Es un mercado muy atractivo, entre 170 y 180 millones de usuarios, se dice, ¿no? Solo en Estados Unidos. Pero cuando cedes una vez ante este tipo de personajes, pues puede ser que marques la pauta, ¿no? Entonces yo creería que no. Ahora, el recular esta suspensión de unas horas, ¿verdad? En Estados Unidos, también da una señal. Claro. ¿no? O sea, te estoy forzando, se llega a la fecha y el otro está, ¿qué pasó? Ya es lo suspendes. ¿Pero qué duró? 15 horas suspendido, más o menos, ¿no? Entonces, no sé,
yo tendría mis reservas. Obviamente no soy quien, ¿no? El gobierno chino tendrá mucho más información al respecto y sabrá sopesar esto. Son inteligentes en las formas de conducirse. Y pues tal vez podría ser lo que tú mencionas, ¿no? Decir, a ver, voy a ceder, ¿no? Voy a ceder. A veces es bueno ceder para después posicionarte mejor, ¿no? Sí. Que es una forma de negociar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Lo que tú mencionas es muy interesante y marcará la pauta, ¿no? Marcará la pauta porque, como siempre lo insistimos aquí, es uno de varios temas que tienen ahí en choque constante, sí. ¿no? ¿Verdad? Así Ambos es. gobiernos. Así es. Es que qué tan enigmático será definir una estrategia de negociación con ese sujeto y todas las personas que lo acompañan, ¿no, Jorge? O sea, Sí. ¿cómo hacerle, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Sí, ¿verdad? que seguramente ellos ya lo tenían, ¿no? O sea, los que supieron leer lo que iba a ocurrir políticamente en Estados Unidos tuvieron que sentarse, y ahí está el gobierno mexicano obligado a haberlo hecho, que sentarse a diseñar escenarios. Definitivamente. Porque es un personaje que tiene una forma de negociar que impone. Ya lo hemos dicho acá en otras ocasiones, ¿no? Entonces los chinos, bajo su estilo, sus formas, seguramente ellos ya tienen un escenario. Y a lo mejor sí, te cedo aquí, pero mira, ya tumbé, sacudí las bolsas de valores del mundo a tu empresa más importante. Y si te diste cuenta y las declaraciones de muchos en el gobierno estadounidense reconocieron, digo, bueno, pues que esto se veía venir, qué bueno que China está avanzando. O sea, no hubo hasta ahorita un decir, bájenlo de la App Store o de la Play Store y que no se descargue más, o vamos a imponer porque es un tema de seguridad, porque allá todo es seguridad, ¿no? No han dicho eso hasta ahorita. No sé si hasta la sorpresa les llegó como balde de agua fría que no han sabido reaccionar, ¿no? Sí. Y muy curioso también la coyuntura, Jorge, de este caso de DeepSeek, pues en pleno año nuevo chino, ¿verdad? Sí. Año de la serpiente de madera, es cuando sacude, ¿no? Esta inteligencia artificial china, económica, dicen que hasta más inteligente que la propia OpenAI. Y bueno, en ese contexto es que se da, ¿no? Esta sacudida a la bolsa de valores y a Nvidia particularmente. Sí, ¿verdad? y que parte del mensaje que dio Xi Jinping respecto al nuevo año chino, pues iba en ese sentido, ¿no? Un mensaje muy diferente, ¿no? Yeah. Tú lo puedes leer, un mensaje muy distinto a las formas que se dan de este lado del mundo, ¿no? Eso es, ahí está entonces, Jorge, pues sí, un contexto, una coyuntura distinta al Trump 1.0, por llamarlo de una forma. Bueno, pasemos a otro tema, Jorge. El aborto. ¿Cómo está la postura de Trump ante este tema? Mira, yo he leído a raíz de recomendaciones de uno de los geopolíticos que más sigo, esto del nacionalismo cristiano que representa parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? Y dentro de sus posturas y sus formas, pues está echar por la borda derechos, sobre todo de la mujer, ¿no? Logrados con tanto esfuerzo desde hace muchos años en Estados Unidos. Estados Unidos era un ejemplo para muchas naciones y sociedades del planeta donde tú tenías la libertad como mujer de decidir, ¿no? Si continuabas o no con la procreación de una persona. Lo cierto es que hoy en día, pues en muchos estados de la Unión ya no se está prohibido, ¿no? O sea, se ha ido en retroceso en cuanto a ese tema se refiere, que es un tema muy controversial, pero que denota, Andrei, una influencia y una postura muy, muy clara de pues este nacionalismo cristiano con el que se conducen estas personas, ¿no? Entonces estamos ante posturas de décadas atrás, Jorge, las que están imponiendo
¿Y esto cómo ves? ¿Qué tan efectivo será ante ya un contexto que ha cambiado? ¿Va a tener esa efectividad el mandato de Trump para cambiar cultura, para cambiar Pues yo quisiera pensar gobiernos que no. estatales? Ajá. Quisiera ser optimista y pensar que no, pero pues ahí sí la sociedad tendría que ser más fuerte, ¿no? Y tener esa cohesión que yo veo que se está perdiendo en Estados Unidos, ¿no? Esta polarización ha desgastado mucho y ayuda para ciertos objetivos que tienen este tipo de gobiernos, pues el polarizar, ¿no? El confrontar, el decir, ustedes, blancos de clase media, han sido descuidados y olvidados, y ellos, ¿verdad?, cafés, amarillos, negros, son culpables de los problemas y las carencias, y ahí está el choque, ¿no? Porque en términos discursivos eso ayuda, ¿no? Eso mantiene vivo un discurso y una forma que tú quieres que se perdure en el tiempo, porque además este es un plan, ¿no? O sea, el trumpismo como movimiento político social, pues tiene que ir perfilando figuras, ¿no? Este señor tiene 79 años. El otro día yo lo decía, ¿no? Si él dura los 4 años, será el presidente de más edad en la historia, superando a Biden. Aborto, migración, racismo y ese tipo de... las armas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Bueno, pasemos a otro tema, Jorge. Ucrania, que declaró Trump que la guerra terminará en un día, dijo. ¿Cómo ves estas declaraciones? Fíjate que ahí lo que he estado leyendo recientemente ya y escuchando, ya se habla de un plan a 100 días, ¿no? O sea, el un día se volvió ya, ahorita 100, ¿sí? Que sería una ruta crítica a seguir para, ellos ya lo han dejado ver así. No lo he leído directamente ni escuchado directamente de algún funcionario del gobierno de Estados Unidos, pero lo han dicho personas que le dan seguimiento a este tema, que se van a sentar estadounidenses y rusos a negociar esto, ¿no? Van a dejar fuera de la ecuación a Ucrania y a la Unión Europea, ¿verdad? Ahí te das cuenta que realmente el pleito era con otro y no con los que todo el mundo creía, ¿no? Mira, hay algunos temas que son muy controversiales, ¿no? Y que yo creo que si las posturas que se filtraron son las que el gobierno estadounidense llevará a la mesa de negociación, seguramente Rusia dirá que no. Va a ser ahí un tema a seguir todavía, ¿no? Que por ahí tenemos un episodio venidero, ¿no? A 3 años ya de este conflicto que se van a cumplir el próximo mes, ¿sí? Y qué va a pasar, cuál va a ser el futuro, ¿no? Entonces yo ahorita dudo mucho, y lo escuchaba, ¿no? Un ex coronel ya retirado y que fue funcionario en la CIA, decía, tú no puedes ningunear, decía, bueno, con otras palabras, ¿no?, a un presidente como Vladimir Putin queriendo imponer en una mesa del diálogo para negociar el cese al fuego esas condiciones. Dice, eso es una falta de respeto. Él hablaba de una falta de respeto, ¿no? Estadounidense, ex coronel, ex funcionario de la CIA, ¿no? O sea, mira, es que al interior de Estados Unidos hay gente que tiene otra forma de verlo, ¿no? Y ha estado advirtiendo. Lo que pasa es de que los funcionarios que han estado gobernando el país, pues tienen otros intereses, ¿no? Así es. Ahí Yo está. soy escéptico que vaya a concluir tan rápido si se quiere imponer una agenda como esa. Ya, bueno, vamos a ver qué condiciones les pone a Zelensky, a Putin en este conflicto, ¿verdad? Que 3 años, impresionante, Jorge. Rusia ha dicho que no va a negociar nada con Zelensky. Entonces, o sea, ahí ya te das cuenta, ¿no? Ya. Dice, si tengo que hablar con alguien, va a ser con el dueño del circo, no con los empleados, ¿no? Ya, bueno, ya veremos. Estaremos atentos, Jorge. Irán, vámonos al Medio Oriente. ¿Qué pasa ahí en las relaciones entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué pasará? ¿Cómo ves esta configuración de relaciones con Israel, todo el conflicto? Fíjate que, bueno, ese es un tema que cuando fue el primer mandato de Trump fue bastante controversial.
recordarás aquel asesinato de una de las figuras más emblemáticas del gobierno iraní, el general Soleimani, con un dron estadounidense, ¿no? En una operación que Trump presumió, yo di la orden de asesinarlo, ¿no? Palabras más, palabras menos. No es buena la relación entre el gobierno de Estados Unidos ni el de Irán, a pesar de que en Irán se nombró un presidente un poco más, pudiéramos decir, ortodoxo, ¿no? Menos radical. Lo cierto es que pues, los ayatolas son los que siguen tomando las grandes decisiones en el país. Y bajo el contexto de las formas en las que el gobierno de Israel se ha conducido y ha provocado este genocidio en Palestina, en parte del Líbano, y este expansionismo, ¿no? del plan que Netanyahu y compañía promueven a diestra y siniestra, que es este gran Israel, yo creería que la postura del gobierno de Trump va a ser de apoyarlos, ¿sí? Entonces, por lógica y deducción, pues creeríamos que las relaciones con Irán van a ser muy, muy, muy negativas. Por ello, Irán sale y firma estos pactos con China, con Rusia, ¿sí? Hace poco renovaron la relación que tienen estratégica con Rusia, ¿no? Y Rusia ya lo ha dicho. Irán es parte de mis socios estratégicos. Cualquier decisión militar en su contra será una decisión que nosotros nos haga reaccionar militarmente hablando, ¿no? Digo, el tema no es menor, ¿verdad? No, Estamos claro, hablando de una región bastante convulsa. Lo que pasó en Siria marcó también la pauta de lo que se busca, que es aislar a Irán. Y por otro lado vemos que China y que Rusia lo cobijan, ¿no? Entonces... Y bueno, Irán es un país que históricamente en años recientes ha tenido un programa nuclear claro, ¿verdad? Explícito, de tener armas nucleares. Eso, en consecuencia, se fortalecería. Sí, definitivamente, ¿verdad? Sí, de hecho, parte de la estrategia de esta alianza que firmó Rusia con Irán va en ese sentido, ¿no? Claro. En apoyo para el desarrollo de energía nuclear, ¿sí? Que los iraníes siguen insistiendo en que no es con fines militares, pero algunos especialistas en el tema señalan que están a muy poco de tener el enriquecimiento de uranio necesario para producir armas nucleares, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere evitar Israel, sí, con apoyo de Estados Unidos. Bueno, ahí están las Y hay que recordar, André, antes de que se me pase esto, hablando de Irán, que Trump fue el que echó a la basura el acuerdo nuclear que Biden, siendo vicepresidente, Obama siendo presidente, habían logrado con Irán. En cuanto Trump ganó la primera elección, lo echó a la basura. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Las reacciones de Irán ante estas presiones y acuerdos que va a generar el gobierno de Estados Unidos en esa zona. Pasemos a otro lugar, Jorge, Groenlandia. Estas decisiones expansionistas sí, hombre, abarcan este territorio en el Ártico, ¿verdad? Entonces está buscando también generar controversia para países que tienen relaciones con ese lugar. Quiere anexarse, quiere comprar, ¿no? Quiere comprar ese lugar, dijo. ¿Cómo ves esto? Ya el gobierno de Dinamarca que reaccionó, dijo, pues, bueno, Groenlandia no está en venta, ¿no? Mira, es parte de ese plan, ¿no? Expansionista, como tú bien lo señalas. Las estimaciones señalan en este mapa que incluso publicó uno de los hijos de Trump en X. X, pues es la plataforma gubernamental, oficial, ¿no? Ya, sí. Oficial. Es parte Groenlandia de este mega Estados Unidos ya, ¿no? En este diseño que ellos tienen en su mente. Y le daría, pues, un dominio importante en esa región que yo creo que amerita para un tema que es el Ártico, ¿sí? Bloqueando, obviamente, o teniendo presencia en una región que
pues las otras dos superpotencias militares como Rusia y China, pues también tienen ahí presencia, ¿no? O sea, planes. Es aquí, André, donde volvemos a decir esto, ¿no? O sea, no son ocurrencias, ¿no? Mucha gente puede decir, pues, Groenlandia no es nada, pedazos de hielo ahí aislados, pero bueno, hay recursos y sobre todo la ubicación estratégica que se tiene, ¿no? Sí. Es una zona que China misma tenía planes, ¿no? De hacer ahí parte de la ruta de la seda, ¿no? Alguna conexión. Entonces sí, es un lugar estratégico y bueno, no es, yo coincido contigo, ¿verdad? Que no es así una ocurrencia más, sino que trae consigo una estrategia expansionista de contención a estos otros dos gigantes. Sí. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Y China no siendo un país ártico. Claro. Pero ellos dicen que tienen un interés por el Ártico. Entonces es interesante. Ahí hay un pacto, ¿no? El Ice Pact que firmó Estados Unidos recientemente, en donde exponen sus intereses por el Ártico y por ello nace esto de Groenlandia, ¿no? Eso es, bueno, ahí ya veremos. ¿Qué más sucede? Reactivaron su consulado en Groenlandia. Mira. Después de mucho tiempo de tenerlo sin uso, el gobierno estadounidense lo reactiva. Fíjate, o sea, son cosas que van marcando y delineando, ¿no? Que puede ocurrir, que es, bueno, a mí que me gustan esos temas y a ti también, pues es interesante, ¿no? Ver esos pequeños gestos, ¿no? Sí. Ya hay ahí unas personas que en medio de la nada y de la nieve y este clima tan gélido, ya hay un consulado ahí por si ocupas hacer algún trámite, ¿no? Sí, ellos también, ¿verdad? Van a hacer sus movimientos para acercarse ahí a gente, a funcionarios, tomadores de decisiones de ese lugar seguramente. Habrá una estrategia más allá de tener una representación consular, ¿verdad? Bueno, pasemos a otro lugar. Jorge, el Canal de Panamá ha declarado, ¿no?, que los chinos se están apropiando de ese espacio muy importante para el comercio internacional, que, bueno, desestresa esos choke points, ¿no?, de los cuales hemos hablado. Pues China tiene presencia, definitivamente. Panamá es el primer país en América Latina que se suma a la iniciativa de la Franja y la Ruta de América Latina, como digo, antes de que se le haga la invitación a la región, ¿no? Es muy interesante ese episodio. Que tampoco fue en vano, ¿no? Ese primer acercamiento de China con ese proyecto a Panamá. Así es estratégico. Exacto. Pero de ahí a que el canal ya sea de los chinos, ¿verdad? Y se estén apropiando de ese espacio de comercio, pues no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de las declaraciones de Trump. Y bueno, ha declarado, ¿no?, que va a buscar retomar el control y no sé qué tantas cosas más. ¿Cómo ves este tema, Jorge? Sí. Bueno, hay que recordar que esta mega obra de infraestructura, Andrei, se da precisamente por intereses de Estados Unidos a inicios del siglo pasado, ¿no? Siglo XX, donde una inversión importante de ese país tuvo destino en Panamá precisamente para construir el canal, ¿sí? Durante décadas el gobierno estadounidense administró el canal y le entrega la administración al gobierno de Panamá justo a inicios de este siglo, ¿no? Entonces, hoy en día, con estas declaraciones, ¿verdad?, de Trump, de decir que los chinos son dueños del canal y que se están apoderando y que además las tarifas que se le cobran a los navíos con destino a Estados Unidos son muy elevadas y pues que quiere someter a la autoridad panameña, pues ya se dieron reacciones por parte de los panameños y dijeron, no, pues esto no es así. Yo creería ahí que es una estrategia también para obligarlos a disminuir los costos y empezar a pensar en otras rutas alternativas, ¿no? Ahí vamos a ver qué tan inteligente es el gobierno mexicano en turno para continuar con este megaproyecto del Istmo y poder ofrecerlo al mundo como una alternativa, ¿no? En caso de que, pues ya el canal de Panamá también tiene serios problemas, sobre todo por la falta de agua, ¿no? Ya lo hemos platicado. Entonces es un tema controversial, como todos los que hemos relatado, que el gobierno de Trump trae en la agenda, ¿no? Sí, así es,
Jorge, bueno, ya veremos también como todos estos temas que estamos comentando aquí, cómo se van reconfigurando. Pasando a México, pues otra controversia más con nuestro gobierno, con la propuesta de cambiarle el nombre al Golfo de México al Golfo de América, ¿verdad? Y que de hecho se ha hecho a nivel de Google Maps, en Estados Unidos solamente, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Y como ellos van a estar en una burbuja y viendo en Google Maps el nombre de Golfo de América. Sí. Y el resto del mundo va a seguir entendiendo que es el Golfo de México, ¿no? Por convenciones. Sí. ¿Cómo ves este tema? Incluso la presidenta de México ya envió una carta, ¿no? Pidiendo una explicación a la gente de Google sobre este tema. Ajá. Sí. No sabía eso. Si quieres que diga América, pues te vamos a poner América y solo ustedes lo van a ver, ¿no? Sí. El resto del mundo no. Está raro, ¿no? Mira, hay muchos intereses desde hace muchos años por el Golfo de México. Hay que recordar que hay yacimientos importantes de petróleo ahí que fortalecerían la producción petrolera que ya de por sí es elevada de Estados Unidos con el fracking. Entonces yo creo que es parte de la retórica de someter, ¿no? De doblar los brazos de la gente o de los países y decir, no, pues ahora ellos siempre han tenido esto, ¿no? De hacerse llamar América. Que desde ahí pues estamos en un error, ¿no? Uh-huh. América es un continente, no es un país, ¿no? Uh-huh. Pero para ellos, o sea, ahí no sé cómo describirlo, pero denotas ese imperialismo, ¿no? Uh-huh. De decir, no. Sí. Como si alguien en Europa se dijera europeo, ¿no? O sea, uh-huh. No, es que somos Europa. Nosotros, uh-huh. Oye, no, Europa son todos estos países. Uh-huh. No, entonces la controversia va y la presidenta en algún momento lo explicaba con mapas, ¿no? Desde el siglo XVIII, XIX. Sí. Que ese golfo es llamado así por convenciones desde hace décadas a nivel internacional y que no era la forma de cómo cambiarle de nombre, ¿no? Yo creo que ahí detrás es el interés, ¿no? De apropiarse de los recursos que hay ahí disponibles. Obviamente es una vía de acceso a puertos muy importante para México y pues es otro más de los temas controversiales con este gobierno actual, ¿no? Sí. Una señal más de lo que decíamos al principio, Jorge, sobre esta intención de expandirse, ¿no? De un neoimperialismo ante el que estamos, ¿verdad? De apropiarse, ¿no? Así es. Por ahora el nombre y mañana qué va a hacer, ¿no? Va a decir que ya es suyo y que todos los recursos que hay ahí abajo también son suyos. Así que bueno, estamos ante una gran cantidad de temas, Jorge, y tiempo limitado. Sí. Entonces creo que vamos a tener que hacer segunda versión. Una ¿no? segunda parte porque nos quedamos con muchos temas, fentanilo, criptomonedas, la guerra comercial, la Unión Europea, no hemos dicho nada todavía, la OTAN, ¿no? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos en la OTAN? La agenda verde, ¿no? Mucho hay que comentar por estas decisiones que ha tomado el gobierno de Trump en su primer periodo y muchos temas controversiales. Sí, que acá lo importante, Andrei, es que tal vez uno pueda decir, oye, pero ¿por qué se preocupan tanto? ¿Por qué le dan tanta importancia a lo que un personaje en un gobierno, ¿no? Si el mundo consta de decenas de países, pero sigue siendo el país más importante del mundo, ¿no? Uh-huh. Influye demasiado y para una nación como la nuestra, con mayor razón. Así es. Entonces ahí es donde está la importancia de darle seguimiento a esos temas. Por lo menos estar informados, ¿no? Así es, definitivamente. Hay mucha incertidumbre, competencia, pero también se generan oportunidades, ¿verdad? Como lo que decías para México en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el Canal de Panamá y si nosotros podemos aprovechar esa coyuntura y seguir adelante con ese plan? Así que bueno, quedan todavía muchos temas por comentar. Haremos otro episodio, una segunda parte para hablar de estos temas. Sí. Nos quedan más preguntas que respuestas definitivamente por ahora. Necesita pasar más tiempo para saber qué va a pasar con todas estas declaraciones. Así que bueno, vamos a ver, Jorge. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos escuchamos pronto. Gracias a todos y a todas.
Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.